Completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Póngame Nueva Versión Internacional, por favor. Y vamos desde el 2. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Diga conmigo, dichosos. Dice: cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Versículo 3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Diga conmigo, sin que les falte nada. Vamos a orar en este día. Cierre sus ojos. Vamos a presentar este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú nos has permitido venir a tu casa un nuevo día. Gracias porque hubiéramos podido estar en otro lado, estar haciendo algo ocioso, pero tú nos has permitido estar aquí en tu casa, en la casa de Dios. Padre, gracias porque hoy venimos con corazones abiertos, declaramos tierra fértil, y yo profetizo que esta palabra no volverá vacía, sino que cuando sea enviada cumplirá el propósito por el cual fue enviada, y no volverá vacía, sino que traerás fruto al 100%. Padre, gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por venir a este lugar. Bienvenido siempre. Bienvenido, porque sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos lograr. Te damos gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice, vamos, dele palma al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado: predica con el pastor. O sea, ayúdele a predicar. Nosotros estamos muy felices porque Dios está haciendo algo grandioso en comunidad. ¿Cuántos lo saben? Dios está trayendo personas, Dios está trayendo no visitantes, sino gente que se está quedando y está echando raíces. Por eso Dios me dijo que hablara hoy muy específico de un tema que quizás poco se escucha, pero es necesario, y es el tema del proceso desata autoridad. Diga conmigo, el proceso desata autoridad. No hay autoridad sobre alguien si primero no viene el proceso. No, usted no puede tener autoridad sobre algo que no ha sido procesado. Primero nosotros somos procesados en algo y después Dios nos desata la autoridad sobre nuestra vida. Nadie que no haya vencido algo en su vida puede aconsejar a otro. Porque si no serían simples palabrerías. Aquel que te puede aconsejar, que te puede ayudar y que te puede sacar de un problema verdadero es aquel que ha tenido autoridad sobre eso y aquel que lo ha vencido. Por eso que tenga cuidado a quien usted le presta el oído. Tenga cuidado a quien usted le pide un consejo. Porque hoy en día tenemos psicólogos sacando supuestamente a gente de depresión y ellos viviendo en depresión. Dios mío, se me fueron. Mi esposo y yo hemos tratado con psicólogos que se quieren morir, que ya no pueden seguir adelante, y nosotros mismos le hemos dicho: ¿cómo tú que ayudas a otros supuestamente tú no mismo no puedes salir? O sea, ¿cómo tú aconsejas a otros que salgan de alguna manera, pero tú mismo no puedes salir con ese mismo consejo que le das a otro? ¿Sabe por qué? Porque no tienen autoridad. Y hoy en día nosotros despilfarramos el dinero, le pagamos el dinero a un psicólogo que literalmente muchas veces no sabe ni él mismo cómo salir. Te voy a decir esto: Dios le ha dado la estrategia a la gente para poder ayudarle, pero el único que te puede sacar de un problema se llama Dios. El único que tiene la capacidad para poder sacarte de lo que tú estás pasando se llama Jehová. Porque es el único, escúchame,
y voy a comenzar, ya comienzo a predicar. ¿Sabe que Dios hace dos puertas? Una de entrada y otra de salida. Dios no te va a meter en un proceso que Él mismo no te va a poder sacar. Cuando Dios te mete en un proceso es porque Él te quiere sacar también por la puerta. Pero hay gente que entra por una puerta y cuando ve la puerta número 2 para poder salir, se prefieren quedar en la primera puerta. ¿Por qué? Porque todavía no quieren salir de eso. Usted sabe que hay gente que está enamorada del dolor. Hay gente que se enamora del desierto. Hay gente que le gusta estar en Egipto en la esclavitud. Hay gente que por más que coman bien, no entienden en su mente que ellos son esclavos y que no deberían estar allí. Usted está aquí. Por eso yo me imagino que Dios peleaba con el pueblo de Israel y le decía: yo los quiero libertar, pero su mente todavía estaba en Egipto. O sea, están pasando el proceso, pero son libres. Escúchame, yo prefiero pasar el proceso libre que vivir en esclavitud y estar comiendo manjares. Yo prefiero, escúchame, comer arroz con tuna, pero estar en la voluntad de Dios, que estar en Disney World fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando yo estoy en la voluntad de Dios, yo estoy encaminado a que mañana ese proceso se va a tener que acabar. Y lo que Dios me prometió me lo va a tener que multiplicar al 100 por 1. Porque estoy bajo la voluntad de Dios. Y escúchame, mi papá no miente. Dígale que tiene a su lado: mi papá no miente. Mi Dios no miente. Lo que Él hace, Él lo cumple. Y en estos días yo he estado pensando mucho acerca de que Dios le suelta unas palabras a personas que yo mismo no la puedo soportar al soltarla, porque es una gloria que le suelta. Son palabras, profecías que le desata su destino. Pero después yo veo a esas personas en 3, 4 meses y lo que están es más descarriados que el mismo impío. Y yo he tenido lucha o he tenido una batalla con Dios preguntándole: pero si tú le soltaste una palabra a esa gente, ¿por qué esa gente está encaminada directa al precipicio y no está encaminada a la palabra que tú le diste? Y Dios me respondió en mi corazón y me dijo: hijo, lo que pasa es que yo llamo, pero ellos mismos escogen el camino. Usted sabe que el joven rico, Jesús le dijo: deja todo lo que tienes y dárselo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico tenía el llamado para ser uno de los más grandes apóstoles, más nunca nombrado en la Biblia, pero quedó en ser uno del montón. Yo te voy a decir esto: tú decides ser uno del montón o tú decides uno que marca una generación. ¿Qué estás decidiendo hoy? Pero la decisión va a estar basada mucho en el proceso. ¿Sabe? Hace ya unos meses, cuando yo le estaba haciendo mantenimiento al carro, debajo del palo de mango, literalmente debajo del palo de mango, yo fui donde un mecánico y debajo del palo de mango le estábamos dando mantenimiento. Él estaba dando mantenimiento a un buen mecánico. Y de repente yo veía que los mangos caían y los mangos se perdían en el piso. Y yo le dije, porque el palo de mango era del mecánico, yo le dije: ¿puedo yo tomar esos mangos y comer? Y me dijo: pastor, tome todo lo que quiera, eso se pierde ahí, eso está en el piso, se está perdiendo todo, usted agárrelo y cómaselo. Y yo agarré mi mango y lo mordía por un lado y lo abría y me lo comía todo. Me comí como 5 mangos. Porque si usted no conoce a su pastor le gusta el mango maduro. Y me gusta, mucho más me gusta el jugo sin leche. Si me da uno sin leche, porque si me lo da con leche, ya sabré que no viene de Dios. Porque soy intolerante a la lactosa. La leche me abomba, me da gruras. Y yo agarré esos mangos, pero semanas después
yo fui a un restaurante y en el restaurante yo le pregunté, como me gusta mucho el mango, le pregunté a la mesera: ¿tiene jugo? Sí. ¿De qué? De piña, de esto. ¿Tiene de mango? Sí, tiene de mango. Sí, tenemos de mango. Y yo le digo: ¿qué cuesta? Y me dice $3.50. Y yo digo: wow. Recordé cuando le estaba haciendo mantenimiento al carro debajo del palo de mango, y el mango me costaba 0 balboas con 0 centavos. Ahora, en el restaurante, este jugo de mango, que es el mismo mango, porque no es como un mango internacional que viene de Alaska, o que ha sido criado con ricos y famosos. No, el mismo mango. El jugo me estaba costando $3.50. Y aquí entendí un principio, y es el principio de que el proceso por el cual tú pasas te va a posicionar en algún lugar que te va a dar un valor mayor. Escuche, escuche, escuche. Era el mismo mango, pero no era el mismo lugar. Era el mismo mango, pero no era el mismo proceso. Porque el mango que me comí del piso no tenía proceso. Pero porque el jugo de mango que me estaba tomando en el restaurante, ellos tuvieron que pelarlo, tuvieron que ponerlo en la licuadora, tuvieron que echarle un poquito de canela, un poquito de azúcar y presentármelo en un vaso bien bonito. Entonces ellos me dieron, son $3.50. Porque el valor que tú vas a tener en tu vida va a depender del proceso que tú hayas pasado en tu vida. Nadie que no haya pasado un proceso puede decir que tiene un valor alto. Primero es el proceso y después el valor. Primero, escúchame, lo de Dios se alinea, si no se desalinea al final. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo tiene que hacer bajo proceso. Dios es un Dios de proceso. ¿Sabe por qué es un Dios de proceso? Porque Él creó 7 días, cuando Él en un segundo pudo haber creado todo. Pero Él dijo: yo tengo que enseñarle a los que van a ser mi pueblo que todo necesita un proceso. Todo necesita días, horas, semanas. Dios es eterno, Dios no necesita ni hora ni semana. Pero Él lo ha puesto en tu vida para que tú entiendas que todo necesita proceso. Porque sin el proceso alteramos el propósito. Aquel que se salta el proceso altera el propósito. Te lo voy a decir: Dios no coge shortcuts. Dios no coge atajos. Dios no hace de que hay ways. No, yo no voy a coger por acá, yo me sé esta calle, me voy a meter. No, Dios se mete por donde tiene que meterse en tu vida para poder formar lo que Él tiene que formar en tu vida. Y es importante que usted entienda esto, porque si usted no entiende esto, usted no va a entender el mensaje. Proceso, dígale que tiene a su lado: proceso desata autoridad. Cuánta autoridad tienes se determina de cuánto proceso has pasado. Cuánta autoridad tengo yo se determina de cuánto proceso he pasado. Hay gente que quiere gloria pero no quiere proceso. Pero el proceso sin gloria es usurpación. Por eso David entendía que aunque él había sido llamado como rey, él no podía usurpar el trono antes del tiempo determinado, porque él era un hombre basado en el principio del proceso. Y la gente que no entendía el principio le decía: matémoslo, si lo tenemos aquí, está dormido. La gente le decía: Jehová te lo entregó, vamos a matarlo. Y David decía: no, porque yo no cojo shortcuts. No, porque yo no cojo atajos. Yo me alineo a lo que Dios ha dicho. Y mi autoridad no es matar al hombre de Dios. Mi autoridad es honrarlo. Y mi llamado, hay gente que siente porque tiene llamado, predica un poquito, se siente mejor que el pastor o la pastora. Te voy a decir esto: tú nunca vas a poder
tener autoridad si tú no te sometes a una autoridad. Escúchame, todo es recíproco. Si yo estoy sostenido de una autoridad, yo puedo sostener un hijo. Pero si yo me suelto de la autoridad, escúcheme, mi hijo y yo nos vamos, como decimos, a la porra. Entonces, así mismito, cuando estamos sostenidos de arriba, podemos sostener abajo. Pero hay gente que no está sostenida arriba y quiere sostener abajo. Nunca le crea a alguien que no tiene proceso en su vida. Nunca le crea a alguien que no tiene testimonio en su vida. Porque el testimonio es la señal de que el proceso te ha formado el carácter. Porque hoy yo no soy lo que era ayer. Pero ¿por qué no soy lo que era ayer? Simplemente por el bendito proceso. Porque el proceso me formó y ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Escúchame. Todas son hechas nuevas. Pero para que todas fueran nuevas, las viejas tuve que vivirlas. Las viejas me tuvieron que doler. Por eso que el proceso te saca lágrimas, te saca estrés, pero no te mata. Miren lo que dice la palabra en el libro de Santiago. Dice: amados míos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis por diversas pruebas. La gente se mete en gozo, en pruebas, y lo que se la pasa es lloriqueando. Haga las cosas cuando tenga que hacerlas y Dios le manda, pero tenga una sonrisa de Dios. Duele, no estamos diciendo que no duele. Duele, pero yo sigo alegre para Dios. Y miren lo que dice: cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en una paciencia y en otra perseverancia, dependiendo de la traducción. Pero te lo voy a decir: sin perseverancia no hay paciencia, y sin paciencia no hay perseverancia. Porque aquel que espera, persevera. Cuando Jesús me dice a mí que Él va a volver, y usted y yo cantamos: ven, 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 Mesías, ven, es porque yo y mis actos estamos perseverando para que cuando Él venga estemos listos. Pero no me cante ven si usted no ni persevera, ni viene a la iglesia, ni se consagra a Dios, ni vive en santidad. Porque si viene se queda. Entonces yo persevero porque espero pacientemente. Pero me gusta esto y dice: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la perseverancia completa la obra. Dice: para que seáis perfectos y cabales. Y dice: e íntegros sin que les falte ¿qué? Escúchame. Él está hablando de que el proceso tú tienes que estar contento. En el proceso tú tienes que estar feliz. ¿Por qué? Porque el proceso en ti produce perseverancia. Y dice que además de la perseverancia, esa misma te lleva a terminar lo que Él comenzó, lo que Dios comenzó en tu vida. Lo único que puede hacer que Dios termine la obra perfecta en ti es el proceso. Y el proceso dice, mire lo que dice: para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte ¿qué? ¿Sabe qué significa eso? Sin que le falte nada. Para que seas completo. Hay gente que le falta mucho porque no ha pasado proceso. Usted no me entendió. Hay gente que no tiene más de Dios porque no ha pasado el proceso correcto. Hay gente que, escúcheme, hay gente que le falta más de Dios porque no se ha dejado formar por Dios. Hay gente que se deja formar por Dios y hay gente que se rebela contra Dios. En estos 3 años que nosotros tenemos de iglesia, la gente ha ido y venido. Hemos tenido gente, mire, si nosotros pudiéramos contar la cantidad de personas que han venido por primera vez, la cantidad de la gente que conoce comunidad, usted estaría asombrado. Para mí más de 500 personas han llegado de iglesia a comunidad, pero son pocos los que se han quedado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor?
A la gente no le gusta que se lo forje. A la gente no le gusta que le llamen y que le cambien la manera de ser. Porque la gente dice: yo soy un adulto, yo sé hacer las cosas como yo quiero. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es un final de muerte. Usted está aquí. Entonces, a mí no me impresiona cuando alguien viene y tiene una buena letra, tiene una buena teología. A mí me impresiona cuando la persona se deja formar. A mí me impresiona cuando la gente se deja forjar. Cuando uno le llama la atención y le dice: tienes que caminar por aquí, uno dice: el proceso lo está formando. ¿Sabe por qué? Porque el proceso o te mata o te forja. Dos cositas: el proceso o te mata o te forja. Y yo le dije: Dios mío, pero ¿cómo esta gente tiene palabra de Dios y tiene una profecía tan grande? Esa gente porta una profecía tan grande. Usted no sabe cuántas profecías se han ido a la tumba y cuántas palabras se han ido a la tumba. Y yo digo: ¿por qué? ¿Es Dios? No es Dios. Eres tú y soy yo. Si verdaderamente la queremos vivir, entonces agarramos el proceso y decimos: el proceso me va a poner contento, el proceso me va a hacer íntegro, y el proceso me va a hacer que nada me falte, que nada me falte. Porque el proceso hace que nada te falte. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú aprendes a caminar en el proceso te hace entender que hay veces que tú tienes que guerrear y hay veces que tú tienes que provocar a Dios que Él haga un milagro. Dios es un Dios de milagros. Escuche esto. Pero Él no hace milagros todos los días en tu vida. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque usted se imagina a una persona que Dios le haga milagros todos los días, no sale a trabajar. Una persona que esté ahí echado y que: Señor, dame el milagro, me faltan $50 para ir al campamento. Y Dios te dice: ¿y lo que tienes en la mano qué? El milagro, escúchame, el primer milagro es el que puede desatar más milagros de Dios en tu vida. Porque si Dios te ha dado algo, es para que tú lo puedas reproducir y multiplicar. Hay gente que tiene, lo esconde y le pide más a Dios, y Dios le dice: ¿y lo que escondiste qué? Por eso es que nosotros tenemos que tener el proceso. Mire, hay gente que tiene que respetar el proceso. Hay gente que tiene que ver el proceso no como malo, sino como bueno. Cuando Dios te escoge para meterte en un proceso, es simplemente porque Él quiere derramar una gloria mayor en tu vida. Algo Dios quiere hacer en tu vida y es mayor. ¿Sabe por qué? Porque la única gente que Dios mete en proceso son la gente que tienen propósito. Dios no mete a gente en proceso si no hay propósito. Dios no deja que la gente llore si no tiene propósito. Dios no deja que la gente gima si no tiene proceso. Usted no se ha encontrado con gente que viene a la iglesia y no tiene ni un problema. Y uno viene, ora, se mete con Dios, y proceso tras proceso, proceso tras proceso. Y el que viene una vez al mes, uno lo ve y uno dice: pero Dios mío, te está más contento hasta que yo. ¿Y cómo le va, hermano? No, bien, mira, ganó $3,000 en el trabajo. Me acabaron de ascender ayer. Wow, gloria a Dios. Y uno lo ve y uno dice: pero qué gloria a Dios si tú ni vienes a la gloria de Dios. Y uno que está aquí orando, ayunando, pidiéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de tu llamado, así mismo es tu proceso. Hay gente que Dios no pierde el tiempo en meterlo en proceso, porque sabe que nada va a poder sacar de ellos. Ya ellos tienen trabajo y ellos están felices con su trabajo. Porque cuando Dios mete a alguien en el proceso es porque quiere sacar algo mayor. Y uno dice: pero y mire, hay gente que pelea conmigo: pero pastor, yo vengo y mira a la hermana. Me dicen, escúcheme, me dicen: esta hermana ni viene a la iglesia y Dios la bendice más que a mí. Y yo digo: porque no ha entendido el principio del proceso. Aquellos que son procesados son capacitados para una gloria mayor. Jesús entendía esto. ¿Sabe por qué?
Porque Jesús era un hombre lleno de proceso. Este está aquí. Filipenses 2:6. Vamos rapidito, léalo conmigo. Si lo tiene, si no, búsquelo. Voy leyendo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, proceso. Dice: y estando en la condición de hombre, o sea, proceso. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Diga conmigo: proceso. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Hay gente que quiere exaltación pero no quiere cruz. Y voy y sigo leyendo. Dice: y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este versículo, escúchame, revela proceso. Porque dice que Él era Dios, pero Él vino a la tierra y se humilló y se hizo como tú y como yo. Se hizo hombre, se hizo maldición y fue hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso es que se le desató el nombre, por eso es que se le desató la autoridad. Y dice: y después de todo eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero ¿qué pasó antes? Proceso. Antes de la gloria se necesita proceso. No puedo yo vivir para Dios si no tengo proceso. Y si tú estás pasando un proceso, yo quiero decirte que has sido calificado para una gloria mayor. Has sido calificado para que Dios ponga en ti un nuevo hombre. Lo que está pasando no te va a matar, sino que te va a formar para lo que Dios tiene preparado para ti mañana. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Romanos 8:28. La ley de la semilla. La palabra dice, la palabra de Dios dice en otro versículo, dice que si la semilla no es plantada y no muere, entonces no puede llevar fruto. Primero la semilla tiene que morir. Y muchas veces Dios nos mata a nosotros para que podamos llevar fruto. Escúchame, porque es una ley y Dios nos, escúchame, Dios no se niega a su propia ley. Lo que Él forma, Él mismo lo sigue. Lo que Él establece, Él mismo se somete a lo que estableció. Por eso que Él quisiera bendecirte, pero Él primero tiene que forjarte. Él quiere darte mayor. Mira, Él quiere cambiarte el carro, Él quiere cambiarte la casa, Él quiere cambiarte muchas cosas en tu vida, pero primero tiene que meterte en el horno de fuego. ¿Sabe por qué? Porque solamente ahí saldrá lo mejor de ti. Hay gente que piensa que sale lo mejor de ellos en la bendición. La bendición sin proceso, escúchame, se tipifica como dolor. Porque cuando yo soy procesado, yo tengo autoridad para tomar. Por eso es que muchos países van como van. ¿Sabe cuál es el problema de los países? Además de la orfandad que hablamos el viernes, escúcheme, la falta de liderazgo. Porque tenemos líderes inútiles. ¿Usted está aquí? Líderes que no han sido formados, líderes que no han sido capacitados, líderes que no han sido procesados por nada. Y como no son procesados por nada, piensan que todo es castillo de Barbie. Usted sabe que lo que pasó en Venezuela no fue a causa de un juicio, fue a causa de un mal liderazgo. ¿Por qué? Porque eran gente que querían cumplir sus caprichos. Y cumpliendo sus caprichos destruyeron al pueblo. Y uno se da cuenta en la manera de hablar de la gente.
Porque por su fruto lo conoceré. Y tú quieres conocer a alguien, conoce cómo habla. Y tú escuchas al presidente de Venezuela o al que está comandando Venezuela hoy, y uno se da cuenta. Yo digo, ¿cómo este hombre llegó hasta allá arriba? Cuando uno escuchaba a Noriega, uno decía, ¿cómo este hombre llegó hasta allá arriba? Claro, usurpación. Pero nos damos cuenta que el problema no es el pueblo, el problema es el liderazgo. Siempre ha sido liderazgo. Todo comienza con liderazgo y termina con liderazgo. Dependiendo del liderazgo de una organización, de una iglesia, así mismo va a ser su iglesia. Por eso no se ponga bravo cuando lo formemos, porque nuestro trabajo es lo que Dios nos está pidiendo. Usted está aquí. La ley de la semilla es que esta requiere un proceso. Algún momento tiene que dar fruto. Escúchame, la semilla está obligada a dar fruto. Ahora, son frutos buenos o frutos malos dependiendo de tu proceso. Pero la semilla está sí o sí obligada a dar fruto. Si usted lo siembra, y mire, de una semilla salen muchos frutos. ¿Sabe qué significa eso? Que de un proceso salen muchas bendiciones o salen muchas maldiciones. Porque hay gente que vive bajo la bendición de Dios, son benditos porque en el proceso fueron aprobados. En estos días, el martes, estuvimos hablando con algunos líderes, estuvimos ministrándole una palabra. Y a mí me impresionó que la Biblia dice que José no solamente fue la mano derecha del faraón, sino que la Biblia dice que él fue padre de Faraón. Se lo voy a repetir nuevamente: padre de Faraón. O sea, estaba por encima de Faraón. O sea, le enseñaba al Faraón. Pero ¿cómo que un esclavo que no tiene ni son ni ton, es más, no es ni egipcio, pudo llegar a una tierra? Porque yo no sé si usted sabe, en esos lugares no entraba en el gobierno alguien que no fuera de la misma nacionalidad. ¿Cómo uno que llegó de último en paracaídas y tenía cara de bonito se pudo montar hasta arriba, hasta codearse con reyes y ser padre de Faraón? Diga conmigo: proceso. Porque José respetó el proceso y le fue fiel a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra fidelidad? Alguien que te acompaña hasta el final. Y él acompañó a Dios hasta el final de todo tiempo. Y se montó en el trono simplemente porque entendió proceso. La gente que no entiende proceso la coge con aquel que le critica. La gente que no entiende el proceso y el principio del proceso la coge con aquel que te botó del trabajo. La coge con aquel que habló mal de ti. La coge con aquel que te abandonó. La coge con aquel que te dejó, que te dijo que te iba a amar toda la vida, pero te dejó. Porque no entendemos el principio del proceso. Por eso José entendía el proceso. Él sabía que tenía que ser forjado por un proceso, porque él mismo iba a ser el Salvador. Porque había una palabra. Cuando hay una palabra y esa palabra es revelada en mi vida, yo entiendo el proceso. Porque lo que desata la palabra es proceso. La gente se va de aquí y dice: wow, el pastor me dijo que voy a ser profeta. Prepárate, que lo que viene es proceso. El pastor me dijo que Dios me iba a hacer grande contigo. Proceso. ¿Sabe por qué? Porque sin el proceso tú no estás capacitado y no tienes la autoridad para recibir la bendición. Por eso tenemos gente que tiene palabra y se van a la tumba con esa palabra. Porque nunca le fueron fiel al proceso. Nunca respetaron el proceso y tomaron el proceso diciendo: esto es lo que me está formando y me va a llevar. Escúcheme, se lo pongo así: todos los que estamos aquí hubiéramos tirado la toalla hace tiempo con la historia de José. José recibía traición tras traición. Donde iba lo traicionaban. Escuche, un ser humano aguanta una o dos traiciones, pero 3, 4 traiciones, uy, Dios mío, ¿quién la aguanta?
José fue traicionado por su hermano, los que habían sido criados para que lo protegieran porque era el hermano menor. Los traicionaron y lo vendieron. Traicionado por aquella familia que él le había sido fiel. La mujer de Potifar dice que cuando José llegó, todo comenzó a prosperar, todo comenzó a multiplicarse. Potifar tenía problemas de finanzas, Potifar tenía problemas con todos los empleados, pero cuando José llegó y pisó la casa, dice la Biblia que todo se alineó y se puso en orden. Aún esa casa lo traicionaron, lo meten preso injustamente. Pero mira, lo que a mí me gusta de todo esto es que en pequeñas señales tú te das cuenta que Dios está contigo a pesar del dolor. La Biblia dice que José estaba siendo traicionado por todo el que lo rodeaba, pero la Biblia declara y establece que Dios estaba con José en la casa de Potifar, y dice la Biblia que en la cárcel lo puso como jefe de los carceleros. Escúchame, ¿qué significa eso? Porque hay una palabra. Mire, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te puede confiar algo mayor. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, escúchame, la prueba, el proceso de Potifar, de José, era que la mujer se le encuerara. Porque el proceso determina de qué tú estás hecho. Y José no era un niño, José era un hombre ya en ese tiempo. Ya tenía cédula. Ya él quizás cuando iba por ahí decía: ¿con quién me voy a casar? Y la mujer de Potifar se le encueró. Pero dice la Biblia que él dijo: patita, ¿para qué te tengo? Huye yo. Y corrió. Y la Biblia lo establece, que cuando injustamente lo meten preso, a él le dan una nueva posición. Porque, escúchame, proceso aprobado significa una dimensión mayor. Pero te voy a decir esto: en la nueva dimensión vendrá mucha gente que te va a traicionar también. Porque cuando Dios tiene algo grande contigo, hasta el que te dijo que te iba a llevar de la mano, hasta el jefe que te dijo: aquí no, tú vas a trabajar para toda la vida, te queda botando en menos del tiempo que te había dicho. ¿Sabe por qué? Porque no es él, es Dios metiéndote en el proceso. Y dice la Biblia que cuando él se encontró a sus hermanos, los hermanos estaban asustados cuando él se quitó el maquillaje, se quitó todo, el sombrero y todo lo que él tenía, porque él era un faraón ya. Y cuando se lo quitó, dice la Biblia que los hermanos echaron para atrás. Y aún los hermanos agarraron como que si se iban a defender. Y José le dijo: no, es que ustedes no han entendido proceso. Ustedes no han entendido proceso. Porque ustedes piensan que ustedes me entregaron a mí para mal mío. La Biblia dice que él dijo: ustedes me entregaron porque fue voluntad de Dios para que yo reinara sobre todo Egipto, y ahora yo pudiera darte comida a ti y comida a mi padre que está sufriendo. Proceso. Iglesia, entiende el proceso y vas a entender propósito. Entiende que si lloras no es para mal, no te vas a destruir, no te vas a morir, pero soporta la prueba. Ven alegre a la iglesia. Soporta. Porque cuando tú lo haces, Dios te está mirando. Yo te voy a decir algo: Dios no es ciego, Dios no miente, Dios no se le escapa una, Dios no se le va ninguna lágrima que haya caído en el suelo. Lágrima caída en el suelo es una semilla que florecerá en su tiempo y que dará fruto al 100%. ¿O tú piensas que Dios es ciego? Mi Dios no se le va ni una. Dice la Biblia: no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hay gente que no está cosechando cosas buenas porque no está sembrando cosas buenas. Hay gente que cree que se la sabe toda. No va a poder cosechar una nueva gloria si tú piensas que te la sabes toda.
Porque ni tu pastor se la sabe toda. Yo necesito que me dirijan, porque yo sé vivir bajo autoridad. Usted está aquí y usted puede tener 50 años, usted puede tener su ficha completa de jubilación, pero eso no determina que tú no puedas ser guiado por el camino correcto. Porque las fichas de jubilación de la Caja del Seguro Social no te dan sabiduría. Lo que te da sabiduría es el proceso. Usted está aquí y voy con la sabiduría. Usted sabe, y aguánteme ahí, Romanos 8:28, voy para allá. Usted sabe que a Jesús, antes de darle unción, le dieron sabiduría. Escúcheme, el primer milagro que se dio en la vida de Jesús, ¿cuál fue? A ver, lo que lee en Biblia. Gracias, el agua al vino. Pero para poder llegar al primer milagro tuvo que haber pasado un proceso. Tuvo que haberse dejado criar por María y José. Usted no lo ve porque usted no lo lee, pero yo me imagino que Jesús recibió lo que trae nalga, lo que trae castigo. No me usa el iPad, no me usa la tablet, ya no va a ver YouTube. Porque los papás entendían que tenían una responsabilidad del cielo para desatar un propósito en la vida de él. ¿Y de dónde? Pregúnteme, ¿de dónde recibió Jesús la sabiduría? De sus padres. Escúchame, los niños son aquí en la iglesia, en público, lo que reciben en la casa. ¿Usted está aquí? Porque a los niños lo único que los forman son dos cosas: a la escuela o la casa. Por eso que usted no debe dejar que la escuela lo forme. Usted debe formar a sus hijos, para que cuando le intenten formar algo en la escuela, usted diga: no, ya mi mamá me formó eso. Ya yo sé qué es lo bueno, lo malo y lo feo. Yo estoy claro en qué es lo que es. A mí nadie me echa cuento. A mí me gustan los niños cuando hablan así, porque es que, escúcheme, porque fueron formados. Usted tiene que tomar tiempo para formar a sus hijos. Por eso vemos a un Jesús a los 12 años, escúcheme, metiéndose en el templo y hablando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley diciendo: ¿y este niño dónde salió? ¿Y dónde que sale tanta sabiduría? Porque antes del milagro vino la sabiduría. Y dice la Biblia que Jesús tenía temple, pero yo me imagino que después de cada respuesta había un correazo. ¿Usted está aquí? Pero tenía sabiduría primero. ¿Sabe por qué? Porque con la sabiduría se construye. La sabiduría preserva la unción. Unción sin sabiduría es desperdicio. Se lo he dicho 20 veces, se lo va a repetir toda la vida. ¿Usted está aquí? Por eso vemos que él entró ahí no porque era muy, porque era su objetivo, sino porque se le perdió a sus papás. Y los papás estaban buscando: ¿y dónde que está Jesús? ¿Y dónde que está Jesús? Me imagino que en el costo llamaron: por favor, niño Jesús, venía a la caja. ¿Dónde que está Jesús? Dice la Biblia que cuando entraron al templo lo vieron enseñándole él a los maestros de la ley, porque había sido formado primero la sabiduría antes que la unción. Pasaron 30 años para poder él hacer su primer milagro. Hay gente que no tiene ni 6 meses en la iglesia y ya quiere hacer milagro. Usted está desubicado. Usted tiene que permanecer en su proceso. Se lo voy a decir de otra manera: usted tiene que pagar su precio. Usted tiene que pagar su precio. Usted tiene que entender de que todo lo que Dios hace, lo hace con proceso. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Diga conmigo: proceso. Diga conmigo: proceso. Antes del milagro vino la sabiduría. Porque la sabiduría te va a llevar. Dice que el sabio se codiará ¿con qué? Con reyes. Mire que no dice que la unción te va a codiar con reyes. La sabiduría. Porque dependiendo en cuánto qué tanto respetes el proceso, así mismo vas a hacer. Así mismo vas a recibir. Escúchame, Romanos 8:28.
8:28. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dile que tiene a tu lado, todo te ayuda bien. Pero le voy a decir esto, hay una cláusula. Ya conmigo, cláusula. Este versículo hubiera sonado bien bonito si terminara aquí, pero no terminó ahí. Y la gente repite, todo lo que amamos a Dios nos ayudan para bien. Todo el mundo se lo dice, pero nadie menciona la cláusula. La cláusula es lo que hace el cumplimiento o el no cumplimiento de esta palabra. Número uno, tienes que amar a Dios. Y no amar a Dios de boca, sino amar a Dios de acción. Número uno. Número dos, dice, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Primero, para poder que todo te salga bien en esta vida, tienes que tener proceso. Porque el llamado trae proceso. ¿Te lo dije o no te lo dije? Cuando Dios llama a alguien, lo primero que lo metes en el proceso. Y dice, de acuerdo con su qué. Dios no pierde el tiempo con gente que no entiende el proceso, porque el propósito lo despilfarra. El propósito lo tira en la cañería. Se lo dije hace unas semanas. Esaú, ¿tú no quieres con la primogenitura? Dije que tú eres el más trabajador, dije que tú eres el tiraflecha y tú eres el que trae la comida. Y que Jesús, Dios dijo, descalificado, Jacob, ponte la camisa de la primogenitura, porque lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer grande. Por eso que si usted no se alinea, Dios lo va a quitar. Y no quiero meterme en el tema del propósito, pero escuche, el propósito es lo más importante para Dios. Antes que la vida está el propósito. Dios le dijo a Jeremías, antes que fueres formado en el vientre de tu madre. Ay, Dios mío. La gente quiere vivir la vida, pero la vida no tiene sentido si no tiene propósito. ¿Usted está aquí? ¿Por qué la gente se suicida? Y hoy vemos suicidio en todos lados. Porque piensan que la vida no es tan importante. Porque el único valor que le da, el único ingrediente esencial que le da sentido a la vida es el propósito. Es el propósito. Por eso es que nosotros hemos, escucha, tú quieres ver a alguien infeliz, alguien que no está viviendo en su propósito. ¿Usted está aquí? Cuando yo no vivo en mi propósito, si no, pregúntele a aquellos que eran músicos en la adoración en la casa de Dios y ya no lo son. Por más que te ponen una sonrisa, no son felices porque están fuera del propósito. Entonces ellos viven, pero no, su propósito no vive con ellos. Hay mucha gente que ha sido llamada para cosas grandes. Y aquí en mi espíritu yo siento que aquí hay gente que ha sido llamada para cosas grandes. Pero usted no se siente feliz, usted no se siente pleno porque todavía no está caminando en su propósito. Es tiempo de que te alinees al propósito de Dios. Pero para alinearte al propósito de Dios, primero tienes que respetar el proceso. Respetar proceso. Alineados al propósito. Dios creó primero propósito en Jeremías y después lo metió en el vientre de su madre. Dios no le metió primero en el vientre de la madre y después dije, vamos a ver para ver qué sirve Jeremías. No, te constituí profeta antes de que fueras concebido, antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Por eso es que tú estás aquí. Y el problema tuyo es que tú no has encontrado cuál es tu propósito, porque no has querido respetar el proceso. Porque respetar el proceso es venir a la iglesia. El respetar el proceso es dejarme guiar. El respetar el proceso es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso se llama respetar el proceso. Pero la gente literalmente quiere hacer lo que le da la gana y quiere que Dios le meta en el propósito. Dios no pierde el tiempo con gente que no respeta el proceso. Porque el proceso es lo que te da el propósito. Y la vida sin propósito, ¿qué es? ¿Para qué estoy en la tierra? Míreme que yo tuve una lucha en mi vida. Desde que tuve uso de razón, no sé, 8, 9, 7 años.
hasta los casi 19, 20 años. Y yo no le encontraba sentido que un Dios tan grande, escuche esto, un Dios tan grande forme personas o crea personas por crear. ¿Usted está aquí? Yo no le encontraba sentido que uno viniera a esta vida para nacer, crecer, reproducirme y morir. No hay sentido en eso. ¿Usted le encuentra sentido? ¿Para qué Dios crea a la gente si se van a morir? Y todos nos vamos a morir. Pero Dios los crea después que haya creado el propósito. Te voy a decir esto. En el libro de la vida ya tú tienes un propósito marcado en el cielo. Suena bonito, pero va a determinar si tú lo vas a cumplir o te vas a ir a la tumba sin haberlo cumplido y haberlo visto. La tierra prometida era para Moisés, pero él la vio de lejos. Hay gente que tiene promesa y tiene palabra, pero simplemente la va a ver de lejos. Y la próxima generación la va a tomar. Pero la va a tomar porque, ¿sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque la generación de Josué no es la misma que la de Moisés. La generación de Josué era diferente a la de Moisés. Porque la generación de Josué le daban una palabra. ¿Usted está aquí? Y ellos la peleaban. La generación de Moisés, ellos solamente esperaban que el milagro sucediera todos los días. La gente que espera que los milagros sucedan todos los días no va a llegar a ningún lado. Porque Dios puede hacer milagros todos los días, pero Dios no lo hace todos los días. Porque Él no le gustan los zánganos. Dios no le gustan los chupa que solamente quieren chupar y está ahí sin hacer nada. Dios no le gusta a los vagos. Dios le gusta a la gente que trabaja. Por eso es que la generación de Moisés no triunfó. Y dice que todos murieron al borde de la tierra prometida. La tierra había sido prometida. Hay gente que tiene promesa y nunca la verá cumplida, simplemente porque no se han puesto para lo suyo, no se han alineado al proceso y no han respetado el proceso. Muy diferente la generación de Josué. Escúcheme, la generación de Moisés era la generación que seguía a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Sabe o no sabe Biblia? Moisés ve a la tierra prometida y Moisés le dice: Señor, yo y mi pueblo hemos tomado la decisión que si tu presencia no va conmigo, no me saque, yo no iré a ningún lugar. O sea, dice la palabra de Dios que la nube de Dios se movía y ellos se movían. La nube de Dios se detenía y ellos se detenían. Era fuego de noche y de día era una nube. O sea, estaban protegidos. Diga conmigo, estaban mimados. Y muchas veces nosotros decimos: ay, la presencia de Dios. Hay cosas que tú vas a tener que guerrear. Porque, escúchame, la generación de Josué era diferente a la de Moisés. Te lo voy a revelar. ¿Lo suelto o no lo suelto? A Moisés, la generación de Moisés seguía a Dios. Porque donde iban, se paraba. La generación de Josué, escúchame, Dios seguía a Josué. ¿Usted está aquí? ¿Usted ha leído Biblia? Amado, dice Josué, dice su palabra: esfuérzate y ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Pero dice algo muy particular en ese Josué 1:9. Dice: y donde tú vayas yo iré. Lo que conquistes yo conquistaré. Yo no sé qué tipo de generación tú quieres ser: la generación de Josué, la generación de Moisés, la generación que sigue a Dios o la generación que Dios le sigue. Porque la generación que Dios le sigue es la generación que sabe que yo voy conquistando en el nombre de Jehová, pero Dios viene atrás mío. ¿Usted está aquí? Y es simplemente porque respetaron proceso. Respetaron proceso. Josué, ya yo te di la tierra prometida, pero tú vas adelante, yo voy detrás de ti.
Josué le decía: sí, Señor. Y le decía: todo lo que tú pelees yo lo voy a ganar por ti, pero yo voy a ir atrás de ti. Josué le dijo: bueno, sígueme, Dios. Pues si yo voy adelante. Y a mí me impresiona esto. Y hace un tiempo atrás Dios me lo reveló. Toda promesa hay que lucharla y hay que pelearla, hay que guerrearla. La tierra que fluía leche y miel, cuando usted lo escucha así, usted escucha de que ahí no habita nadie. Usted está aquí. Y que eran 40 días de camino, pero Dios lo metió 40 años por el proceso a Moisés. Y aún después de pasar 40 años no aprendieron. Y Dios le dijo: Josué, ponte los pantalones, porque lo que no tomó el otro tú lo vas a tomar. Y Josué le dijo: heme aquí, Señor, yo voy con todo. Y cuando a mí me predican que la tierra que fluye leche y miel, yo pienso que yo entro y digo: ay, hay una pluma, hay leche, hay una pluma, hay miel. No se equivoque, que usted tiene que guerrear su batalla en medio de su proceso, porque si usted no lo guerrea, usted no lo puede conquistar. Cada ciudad donde Josué entró, peleó y Jehová le dio la victoria. Porque lo de Dios se guerrea. Lo de Dios se guerrea. Usted quiere una casa, Dios está esperando que tú guerrees. Usted quiere un carro, Dios está esperando que tú guerrees. Usted quiere un trabajo, Dios está esperando que tú guerrees. Porque no te va a dar el trabajo después de la primera solicitud, te va a dar el trabajo después de la 12ª, después de más de 100 currículos que tú metas. Y tú dices: pero yo vengo a la iglesia todos los días. Proceso. Porque cuando tú agarras el trabajo, entonces tú vas a decir: Dios es quien me lo dio. Porque yo metí, yo hice, yo estudié, yo soy profesional, y la gente me va a coger porque yo tengo una pinta de abogado que no me la quita nadie. Y cuando tú vas a la entrevista dicen: no, usted no califica, porque no tienes el favor y la gracia de Dios. Pero cuando tú has pasado proceso, tú sabes que ya tú estás entrando en la entrevista y Dios se está metiendo atrás en la puerta. Dios está entrando en la puerta y está diciendo: oye, 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 quien escoge a la persona aquí soy yo y no tú. Escógelo porque me agrada. Termino, nos vamos. Nos vamos, que nos tenemos que ir para Panamá. Y yo estoy listo para recibir una palabrota también allá. Escucha, no confunda el proceso con la consecuencia. Porque hablamos de proceso y hay gente que dice: no, yo estoy en el proceso. Cuidadito si es una consecuencia. Cuidadito si es una consecuencia. Dios no se mete en la consecuencia. Dios dice: esta es tu consecuencia. Yo no te metí, te metiste tú. Proceso es cuando Dios te mete. Escucha. El libro de Deuteronomios 8:16. Diga conmigo 10, proceso. Deuteronomio 8:16 dice: en el desierto te alimentó ¿con qué? Con el maná, comida que jamás conocieron tus padres, tus antepasados. Así te humilló Dios y te puso ¿qué? Para que a fin de cuentas te ¿qué? Dios mío. Usted entiende el proceso como destrucción, pero Dios entiende el proceso como bendición. Dice: les di de comer maná, que sus padres no habían conocido ese manjar, ese arroz con puerco y pollo y marisco. Eso no lo había conocido su abuelo. Eso te lo di a ti. Y tú te cansaste el tercer día porque ya te dolía el estómago de estar comiendo arroz con puerco. Y te cansaste y decías: en Egipto yo comía buffet y yo comía esto. Y hay gente que se mete a la iglesia y todavía está pensando en el mundo. De que vienen los carnavales y yo me tiraba agua. Oye, Dios te salvó, que está pensando en esa basura. Usted está aquí. Ahora eres libre. Quizá no tengo el billullo de antes, pero tengo la paz de ahora. Ahora puedo decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ahora tu mano está sobre mí. Ahora pueden tirar brujería, pueden tirar lo que sea. Jehová
es mi escudo alrededor mío y no hay quien se levante contra mí. No, si usted está aquí tiene que celebrar la palabra. ¿Y sabe lo que Dios le estaba diciendo? Te metí para que comieras maná. Y ese proceso no era para matarte, sino para que te fuera ¿cómo? Para que te fuera bien. Si usted está en el proceso, si es de Dios, celebre, no se queje. Si usted va a la banca en línea ya ni le abre porque hasta le quiere cobrar por abrirle. Escuche palabra. Sonríale a la banca en línea y dígale: tú estás así porque Dios todavía no me ha mandado el yapi. Pero cuando Dios me mande el yapi, entonces yo voy a poder decir: aquí Jehová está conmigo. No se afane. La gente no recibe más porque se afana. La gente no viene a la iglesia y que porque no tengo plata. Cuando estaban en el mundo iban para la parranda y hacían lo que hacían. Malabares hacían para poder ir a la parranda. Y a la iglesia y que no tengo plata, pastor. Se iban hasta caminando para la parranda. Se devolvían jumados. Ni se acordaban cómo llegaban a la casa, pero llegaban. Y ahora es de que yo no camino de noche. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Tú lo que tienes que es un espíritu de falta de proceso. Usted está aquí porque la gente que respeta el proceso dice: yo tengo que ir a la casa de Dios. Me es mejor estar un día en la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Una cosa te he pedido, Dios, que more yo en tus atrios por largos días. Escúchame, gente que entiende el proceso. Diga conmigo: proceso. Tu proceso es tu mejor profeta. Ay, Dios mío. La mejor manera de ver qué tan lejos vas a llegar es dependiendo qué tanto abrazas el proceso. Porque la profecía revela propósito, pero el proceso desata cumplimiento. Ay, Dios mío, se me fueron. La profecía revela propósito. Cuando Dios te dice: tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un músico, tú vas a ser un pastor, revela profecía, revela propósito. Dice: ay, para esto yo nací. Pero el proceso desata el cumplimiento de esa palabra. Sin proceso no hay cumplimiento. Yo no puedo ver a Dios si yo primero no me alineo a Dios. Usted está aquí y me meto en la consecuencia o en el proceso. Me meto o no me meto. La consecuencia es la falta de prudencia en el camino. Porque mucha gente dice que no, lo que pasa es que yo estoy en un proceso de Dios. ¿Y cómo fue el proceso? No, yo quemé a mi esposa. Eso no es proceso de Dios. Eso es consecuencia. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y que Dios le restaure la vida. Porque el proceso es que tú estás haciendo las cosas bien. Tú estás siendo procesado como Job, un hombre de Dios sin mancha, perfecto. No había hombre como él. Y Satanás dijo: pero si tú lo tienes cubierto. Dios le dijo: tú crees que tú le vas a quitar la bendición, pero lo que yo voy a hacer a través de ese proceso que lo voy a meter es que le voy a multiplicar la bendición. Job pensaba que tenía bastante hasta que se metió en el proceso. Y cuando entendió y salió aprobado del proceso, entonces dice la Biblia que tuvo el doble, el triple de lo que tenía antes. Usted está aquí. Y yo le voy a decir esto: la consecuencia es la falta de prudencia y la falta de sabiduría. Sea sabio, iglesia, sea sabio, construya con sabiduría, sea prudente. Se lo dije el viernes, no me acuerdo cuándo se lo dije. No te chismorreando ni hablando con una mujer si no es su esposa. No te teniendo de que amiguita, de que hey, de que cómo estás, de que hey, cómo te fue en el trabajo. ¿Qué es eso? No se meta donde no se debe meter, porque si juega con fuego se va a quemar. Escúchame lo que te estoy diciendo: palabra de Dios, profecía de Dios. No le estés dando el bote a ninguna mujer, a ninguna joven, nada de eso. Aquí, escúcheme, en la iglesia comunidad tenemos ley. Hombre
Hombre comparte con hombre, mujer comparte con mujer. No lo separamos porque me molesta el velo, pero estoy a punto de ponerme ortodoxo. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso se llama prudencia. Escúcheme, la libertad se puede confundir con libertinaje. La libertad es que yo soy libre, pero tengo límites. Por eso las leyes existen. Porque si no hubieran leyes, escúchame, establecidas en el país, tú y yo fuéramos un don nadie. Tú y yo hiciéramos la cosa como nos da la gana. Por eso la Biblia establece leyes que si tú las cumples se va a desatar una bendición en tu vida. No, escúchame, el principio de la ley es cumplirla para poder ver lo que Dios está diciendo. Por eso dice la palabra de Dios que a ti te va a ir bien, que tú no vas a pedir prestado sino que tú vas a prestar. Pero la cláusula de esa ley es que si tú te humillas ante Dios, tú vives para Dios y haces lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios desata eso en tu vida. Usted está aquí. Entonces tenga cuidado, tenga prudencia. Escúcheme, no esté montando de que a la hermanita de que ven, yo te doy el bote, hermanita. No. Hermanita, póngase los zapatos, póngase los tacones bien firmes y dígale, hermanito, yo no sé con qué espíritu tú vienes, pero el pastor, mi pastora me ha enseñado que en ese carro yo no me monto si no hay otra mujer o no hay otro hombre. Y nada de que venga, hermano. Di que el hermano dice que ay, me gusta esta hermana, así que voy a dejar al hermano que vive en Santiago y después la voy a traer, la voy a dejar en su casa. No, sea prudente. Si usted está así, deje a la hermana primero y después deje al hermano. Ay, no, Dios mío, estos son códigos, estos son perlas. Mina de oro le estoy dando. Le estoy cuidando la vida. Escúcheme, 50 años en adelantado. Le estoy cuidando dolores de cabeza. Después no venga y que pastor me caí, porque nadie se cae, la gente se tira. Porque uno no va por la vida de que ay, me caí. No, todo se forma, todo pecado tiene un comienzo y tiene un cumplimiento. Nada se da de allá para allá. Se abrieron puertas y se fue formando a través de un proceso. Y se cumple el pecado y se constituye porque no fuiste prudente desde el primer día. Porque no tuviste autoridad de decir lo que Dios me ha dado, lo que a mí me han enseñado, lo pongo en práctica. Escúcheme, hermana, perdóneme, pero usted va a tener que coger bus. A veces queremos ser más buenos que Dios. Dice, ay, pero la hermana de la iglesia la voy a dejar que coja su bus, que pase su proceso. Porque usted quiere salvarle su proceso y después se envuelve en el proceso de ella y la preña. Ay, Dios mío. ¿Aló? No, y estoy hablando cosas que las cosas son como son, si no, no son. Tenga cuidado. Escúcheme, hombres, matrimonio, no esté dejando que jóvenes vayan a dormir a sus casas. Ay, no, Dios mío. Porque escúcheme, cuando los jóvenes, dice la Biblia que los jóvenes son pasionales. Después se le mete el demonio, ve al esposo saliendo de ahí y después dice, ay, ese esposo sí está bonito, yo quisiera uno así. ¿Usted está aquí? Sea prudente, escúcheme. La Biblia dice que la mujer sabia edifica. Escúcheme, hay 2 que 3 cosas que en mi casa no suceden. ¿Usted sabe por qué? Por esta bendita mujer que Dios me ha dado aquí. Cuando las cosas no son prudentes, ella me hace guerra. Y después yo veo, Dios mío, ¿por qué? Porque ella me la dio. Porque Dios miró al hombre y le dio, este cabezón le va a ir mal en la vida. Por eso le voy a meter una ayuda idónea. Escuche, mujer, tome su posición de ayuda idónea y hable lo que tenga que hablar. Pelee, llame al pastor, llame a la pastora si tiene que llamar. Porque hay gente que no le hace caso a los papás, pero sí le hace caso a los pastores. ¿Usted está aquí? Ay, Dios mío, estoy soltando palabra de Dios. Escúcheme, el hombre es lo que la mujer lo hace. ¿Usted está aquí? Por eso yo no contemplo de que no, si tu esposo está haciendo 2 que 3 de barajuste y tú nunca le llamas la atención, usted también va a recibir condenación.
Usted tiene que, hay gente que se ahorra, escúcheme, hay gente que se ahorra las palabras de que para no fomentar problemas. Las cosas cuando se tienen que decir se dicen. Dice hoy no, yo no voy para la iglesia hoy. Y la esposa dice, ¿y por qué? Ay no, yo estoy como cansado, voy a quedarme aquí descansando. Suéltele su rema, mujer. Tiene que decir, usted está desalineado, usted tiene que buscar a Dios y arrepentirse. Me voy yo con mis hijos y tú ahí arrepiéntete. Tú te vas para la iglesia, escucha, y tu esposo está viendo Netflix y el Espíritu Santo le está hablando, está desalineado. Tu esposa te habló claro. Usted está aquí. Porque dice, no va para la iglesia. Ay, está bien, no vaya, descansa, mi amor. ¿Cómo es eso? Usted no es ni sabia ni está edificando su casa. Usted está aquí. Y también dice con los hijos, dice no, que y su hijo no, él no quiso venir. ¿Qué? Mientras viva bajo mi techo vas a venir a iglesia comunidad. Usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Y cuando ellos tomen sus propias decisiones, ya tú no vas a meter mano ahí. Pero ahora que tú puedes meter mano y que tú le das de comer, tú puedes meter mano. Entonces dígale. ¿Usted está aquí? Usted arrepiéntase, haga lo que tengan que hacer, sacúdase, lávese la cara, venga a la iglesia sin bañarse si quiere, que allá Dios le baña, pero venga a la iglesia. Usted está aquí. Diga, ay no, es que mi hijo, yo no quiero pelear con mi hijo. ¿Cómo es esto? ¿Y dónde que está la autoridad de la casa? Porque somos autoridad para una cosa, pero para otro no. Porque cuando él dice que no, yo no quiero ir a la escuela, usted dice, ¿qué? No hay negocio, te vas. Y allá te vas a ver con la maestra, te vas. Párese, dígale. Y allá te vas a ver con el pastor y la pastora. La maestra de Comunikids. ¿Usted está aquí? Que tenemos gente que son tan amorosas. En verdad, en Comunikids, que esa gente yo no sé cómo hace, pero le emana amor y le ministra su corazón a sus hijos. Dios mío. ¿Sigo o me voy? Acá nada más sigo, voy a predicar acá nada más. Acá voy a meterle la cortina acá. ¿Sigo o me voy? Génesis 22, 1 y 2. Ya estoy terminando. Dice, aconteció que después de estas cosas. Diga conmigo, aconteció. Dice su palabra que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Palabra de Dios. Escuche esto. Dios le dice, toma tu hijo. Pero antes de decirle eso, dice la Biblia que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Te lo voy a decir en otro vocabulario, en lo que estamos predicando. Dios procesó a Abraham, porque el proceso revela lo que hay en tu corazón. Abraham, ¿tu Dios es Isaac o soy yo? Y él bien pechón y que tú sabes, Dios, que yo voy a ti a todo. Bueno, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Y fue y lo entregó. Y lo que me impacta mucho aquí es que dice que fue a la ¿qué? A la tierra de Moriah. Y lo fue y lo sacrificó como holocausto. Ahora usted se sabe la historia, pero Moriah, ¿qué significa? La palabra Moriah es un monte. Y dice el término en hebreo, dice que es el lugar donde Dios te va a pedir algo para darte una sustancia mayor. Te lo voy a decir en otras palabras. Moriah significa tierra de enseñanza. Moriah significa Dios el que me enseña. Y Dios le dijo, ven que te voy a enseñar algo mayor en mi tierra, porque aquí en mi presencia es que te voy a enseñar. Escúchame, le digo, entrégame a tu hijo, porque yo quiero ver de qué tú estás hecho.
Muchas veces Dios te va a preguntar, te va a pedir cosas para ver de qué tú estás hecho. Aló, de qué tú estás hecho. Cuando Dios nos pidió algunas cosas, mi esposa y yo decimos, si ya lo hemos entregado todo, uno más, uno menos, no nos importa. Pero cuando la cosa se estaba acercando y se estaba poniendo seria, comenzamos a llorar. Porque si no llora es porque no duele. Y si no duele es porque no es proceso. El proceso saca lágrimas. Tú estás riendo. Tú no has visto a esa gente que se ríe y llora. Así es que Dios te dice cuando pases por diversas pruebas, escúchame, gózate, ríete y que las lágrimas se te salgan por aquí, pero ríete, aconténtate. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando el final, no está mirando el proceso, pero el proceso es importante. ¿Usted está aquí? Voy terminando rapidito. Usted sabe que a Eliseo le dieron 2 mantos. Lo que lee en Biblia, ¿dónde están los que leen Biblia? Dice que cuando lo llamaron, él estaba con una yunta de bueyes. Y dice la Biblia que le soltaron un manto. Elías le soltó un manto sobre él. ¿Sabes cuál es ese manto? El manto del proceso. Te estoy llamando, pero de la misma manera te estoy probando para ver si estás capacitado y estás dispuesto a soportar lo que tienes que soportar para poder llegar al cumplimiento. Escuche, en el proceso uno pide más. Porque si uno es aprobado, uno puede pedir más. Uno no puede pedir algo que primero no ha administrado bien. Aló. A veces pedimos y pedimos y pedimos y Dios te dice, ¿para qué estás pidiendo tanto si ni eso que tienes ha sido agradecido? Hay gente que quiere carro nuevo y el carro viejito ni le ha dado un besito alguna vez. Aló. Porque decimos, no, esta porquería de carro, esto y esto y esto y esto. Y Dios dice, así no es la cosa, papá. Así no funciona el reino. Primero sea agradecido y después vas a tener algo más. Dice la Biblia que le desató un manto, el manto del proceso. ¿Sabe por qué? Ese manto es el manto del servicio. El manto, ¿sabe lo que hizo Elías? Elías le dijo, a través de Dios le dijo, bueno, voy a ponerte este manto para ver si es verdad que tú le vas a llevar la Biblia a Elías. Para ver si es verdad que tú le vas a limpiar los zapatos a Elías. Para ver si es verdad que tú vas a ir donde vaya Elías. Para ver si es verdad que tú vas a servir a Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Yo quiero ver para ver si es verdad. ¿Usted está aquí? Elías se quería, escúchame, Elías no podía ni ir al baño solo. ¿Usted está aquí? Porque tenía alguien que había entendido proceso, diseño y propósito. Había alguien que decía, tú no te vas para ningún lado si yo no voy contigo. Porque no vaya a ser que Dios te lleve y yo no te haya visto. Y el primer manto se me fue. Yo te dije, hay 2 puertas, hay 2 mantos. Dios comienza algo, pero también lo termina. Porque lo primero es el comienzo, el llamamiento, pero después viene el proceso. Y después del proceso, cuando ha sido aprobado, viene el cumplimiento. Por eso dice la Biblia que cuando Elías le dijo, pídeme lo que quieras, y él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y ese es otro tema para otra prédica. Pero le digo, mire que no le digo del espíritu de Dios, le digo de tu espíritu. O sea que era el espíritu de Elías que moraba en Eliseo. Ay, Dios mío, eso es otra cosa. Y le digo, cosa dura me has pedido. Tú quieres la bendición, tú has sido aprobado, pero cosa dura tú has pedido. Le digo, si me vieres cuando yo fuere tomado, entonces te será hecho. Y dice la Biblia que cuando él lo estaba viendo, en el instante fue tomado. Y la Biblia dice que le cayó el manto. Y ese era el manto del ¿qué? Del cumplimiento. Porque soportó la prueba, soportó el proceso, el servicio correctamente. Y su ministerio fue hasta más grande que el de Elías. Fue hasta más grande que el de Elías. ¿Por qué? Porque la gente que entiende autoridad se somete a autoridad. La gente que entiende unción sabe que la unción no viene de Dios solamente, porque Dios utiliza a un hombre para poder repartir unción. La Biblia habla que el Espíritu Santo, ¿sabe cómo se impartía? Dice, imponiendo manos. O sea que Dios necesita la mano de un hombre y una mujer de Dios para poder desatar algo. Usted no está entendiendo. Y usted piensa que usted va a llegar a la gloria solo. Nadie llega a la gloria solo.
Escúcheme, una visión no se cumple con una persona, una visión es corporativa, se cumple con todos. Ni yo, escúcheme, puedo llegar a tener unción si no hubiera sido por mis pastores que me antecedieron y por mis padres espirituales que tenemos ahora. ¿Usted está aquí? Por eso que yo honro a quien merece honra. Jamás le muerdo la mano a quien me dio de comer. Por eso que hay Saúles en la iglesia que quieren usurpar el trono, mordiéndole la mano al pastor. Aló. David estaba, escúcheme, David estaba clarito. Ese es el hombre de Dios. No, pero está pecando. Eso no es problema mío. Jehová va a tener problemas con él, yo no. Dije, no, vamos a matarlo. No, yo respeto proceso. Porque cuando yo respeto proceso, entonces la unción viene completa para que no te falte nada, para que estés completo, para que todo lo tengas. Y quiero terminar aquí porque me voy para Panamá. Yo no sé si usted viene conmigo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Y que usted